¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Damos comienzo a una nueva edición de Esto Sí Se Habla, esta idea y creación que ya lleva casi un cuarto de siglo. Papito, ¿cómo ha pasado el tiempo? Un cuarto de siglo casi. La idea y creación de don Jorge Alberto Brisaboa. El pedido de siempre en el comienzo. Don Giorgio, en el plano donde te encuentres, si nos das una mano para que al finalizar esta hora de programa podamos decir que hicimos algo entendible y agradable, estamos hechos. Tenemos gente que nos ayuda de primer nivel para que la cosa sea así. Sin más y con mucho gusto, y en torno a lo que le decías, les presento al profesor Gastón Muti, licenciado en Ciencias Políticas, y que vamos a hablar del tema internacional de Brasil, entre otras cosas. Gastón, gracias por venir, como siempre. Muchas gracias. Por la invitación, porque como a mí siempre me gusta decir también, el Estado y la universidad nos paga un salario para poder también hacer estas contribuciones y ayudar a poder pensar mejor. Qué clara que la tenés esa, Gastón, ¿eh? Te lo agradezco, te lo agradezco. Yo creo, y lo hemos compartido, que aquellos que hemos tenido la suerte, poniéndolo nuestro, ¿no? Pero la suerte de haber estudiado del Estado, no de forma gratuita ni regalada, sino no arancelada, estamos en deuda con el Estado que nos dio la oportunidad. Y vos los marcas bien. Y por eso hay que estar aquí. Qué bueno. Bueno, dale, decime, ganó Bolsonaro. Pará, ganó la primera vuelta. Correcto. Pero ganó. Bien, uno ya venía leyendo encuestas a lo largo del último semestre y había una tendencia cada vez más firme a la consolidación del partido que lidera a Bolsonaro, el social liberal, el cual evidentemente se está expresando algo de la fibra íntima electoral brasileña que los otros partidos políticos no lo han logrado hacer. Y en ese sentido, desde aquel inicial 20% con el cual las primeras encuestas lo posicionaban, siempre por detrás de Lula, cuando Lula todavía se estimaba que podía llegar a ser candidato, o era la pretensión que el Partido de los Trabajadores tenía, Bolsonaro estaba allí como la contracara, el espejo invertido de lo que Lula se presentaba ante el electorado. Los meses fueron indicando dos realidades muy importantes. La primera es la imposibilidad de Lula de ser candidato nuevamente a presidente por la República Federativa de Brasil. Y esa posibilidad de no ser candidato estuvo dada además por una propia ley del gobierno Lula, que fue la de la ficha limpia. O sea, durante el gobierno de Lula sale una ley en la cual todos los candidatos no pueden tener ningún tipo de situación ante la justicia de dar cuentas, porque eso automáticamente los excluye de la contienda electoral. Ah, no sabía eso, Gastón. Exactamente, esa es una diferencia muy importante que uno tiene que marcar con Argentina, cuando hoy vemos en los periódicos o en las radios o en los comentarios, si la expresidente Fernández de Kirchner puede ser nuevamente candidato, aun cuando está imputada en causas judiciales, en Argentina sí. Porque la legislación argentina, y hay un antecedente que es el caso de el entonces presidente Carlos Menem, sí, que pudo ser candidato a senador, aun cuando está imputado y tiene una condena en segunda instancia, pero está siendo apelada ante la Corte Suprema de la Nación. Esa situación, Menem todavía no tiene una condena en firme, y al no tener la condena en firme se presume su inocencia. Sí, señor. Al presumirse su inocencia, se considera que puede ser candidato. En Brasil, en cambio, la legislación es distinta. En la ley de ficha limpia, o sea, no tener situaciones de tener que dar cuenta ante la justicia, fue lo que terminó impidiendo que Lula fuera candidato. Y ese desbarranco de la situación electoral de Lula terminó consolidando cada vez más un voto anti-Partido de los Trabajadores en la figura de Bolsonaro. Gastón, te tomé de lo que dijiste una frase que no había escuchado de otros analistas. Tocó la fibra íntima, algo de la fibra íntima. Traducímelo en palabras. ¿Qué es? Decepción, bronca,
No, bueno, me da lo mismo. Nosotros lo que estamos observando, pero además porque uno tiene que hacer cierto tipo de comparación con las elecciones precedentes en Brasil. Dale. En las elecciones precedentes de Brasil, el gran castigado de esa situación fue el Partido de los Trabajadores, donde logró mantener solamente una sola capital de Estado. Eso fue una situación realmente muy traumática, porque como todos nosotros sabemos, en los distintos partidos, en las distintas democracias del mundo, en Argentina también, los partidos políticos también necesitan ganar elecciones y tener cargos ejecutivos, porque eso también permite dar cabida y trabajo a sus distintos sectores de la militancia de cada uno de los partidos. La gran debacle de las elecciones pasadas, que fueron elecciones para gobernadores, para cargos electorales estaduales, sí, provinciales para nosotros, y para comunas y ciudades, lo que llevó fue que el PT tuvo un retroceso realmente muy importante, aun cuando allí quien se había consolidado era el Partido Social Democrático Brasileño, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que había logrado hacer una elección realmente bastante importante, y el partido del Movimiento Democrático Brasileño, un clásico de esos partidos que uno lo podría asimilar casi como una realidad como lo que podría ser aquí el Partido Justicialista, un partido con gran incidencia en el ámbito estadual, en el ámbito local, había logrado mantenerse a pesar de que era el partido de Michel Temer, con un 2% de aprobación su gestión, cuando está saliendo ya de la terminación de mandato luego del impeachment que se realizó contra la expresidente Dilma Rousseff. Sí. Lo que nos ha marcado esta última elección, la que se llevó adelante el domingo pasado, es que las dos bancadas más votadas han sido las del PT, sí, y han sido la del Partido Social Liberal, que es la del señor, el capitán Bolsonaro. Y justamente esto lo que señala es que lo que está poniéndose en duda de una manera muy clara es una estructura partidaria que es la que se consolida desde el año 1985 hasta la fecha, pero particularmente una estructura partidaria que es producto de la reforma constitucional en Brasil de 1888, que había una especie de trípode, un partido por la izquierda que era el Partido de los Trabajadores, con sus distintas vertientes, con sus distintos componentes, algunos de una izquierda eclesiástica, otros de una izquierda movilizadora de los sectores rurales, otros de una izquierda más centrista. Por otro lado, de ese trípode vamos a tener lo que se llama el centrão, o sea, el centro de la política brasileña, en la cual allí estuvo muy presente como símbolo particularmente el PMDB, como también el Partido Socialdemócrata Brasileño, y por otro lado el PFL y partidos más cercanos a la derecha que se habían estructurado y de una forma bastante interesante, haciendo incluso alianzas en muchas oportunidades la derecha con la izquierda para alcanzar determinado tipo de resultados electorales que convenían. Claro. La particularidad de cómo funciona el sistema político brasileño hace que la alta dispersión de votos, la alta dispersión partidaria, lleve a que o se hace alianzas entre partidos, incluso de ideologías distintas, o es muy complejo gobernar el Estado nacional brasileño.